siempre en un abrazo de unidad, de amor, de luz, como las semillas estelares que vienen a formar un gran jardín en Gaia. El día de hoy tenemos y continuamos con nuestras meditaciones de la sanación planetaria, sanación con el cosmos, con la Madre Tierra. Hoy tenemos un elemental bastante interesante, bastante me encanta porque, bueno, forma parte en mi caso de lo que más amo hacer, que es la danza, por ejemplo. Pero este es el elemental del movimiento. Es la danza cósmica de la vida. Es ese flujo constante que une todos los elementos en una sola corriente divina. El día de hoy llamamos a esta meditación el movimiento pulso de la vida eterna. Así nos han dado nuestros amorosos guías la indicación para llamar este movimiento divino que vamos a trabajar el día de hoy a través de esta meditación. Y primero, como siempre, vamos a integrar la información, vamos a analizarla y vamos a ir observando poco a poco cómo el movimiento forma parte realmente de uno de los elementales que unifica en gran parte todos los elementales. Podríamos decir que todos. Hay uno que otro que no forma parte, pero el movimiento los toma y los unifica. Entonces nos damos cuenta que nada en el universo realmente está quieto, que todo vibra, que todo gira, todo danza, todo tiene una respiración. Desde las partículas subatómicas, las más pequeñitas, hasta realmente todas las galaxias, no solamente nuestra Vía Láctea, que se ve como ese movimiento total con unos brazos que va danzando por el cosmos. Todas las galaxias, todo se encuentra en un movimiento constante, en un tejido dinámico, donde cada pulsación realmente tiene un propósito. Entonces el movimiento podemos expresar que es la expresión visible de la energía en acción. Es el flujo que une la materia con el espíritu. Es esa danza del agua, por ejemplo, al correr, al moverse. Es la danza del fuego al expandirse. Es la danza del aire en movimiento. Es la danza de la tierra al transformarse. Y al mismo tiempo es la danza del sonido al vibrar. Entonces podríamos hacernos algunas preguntas. La primera, ¿por qué el movimiento podríamos decir que es el flujo natural de la energía de la vida? Los escucho. ¿Por qué el movimiento es el flujo natural de la energía de la vida? ¿Qué llega a su corazón? ¿Qué llega a su mente? ¿Cuál sería esa respuesta? ¿Qué se siente? Por el pulsar del mismo corazón de Padre, Madre, Dios. Muy bien, mi bella Minique, gracias. Muy bien, esa unificación de las dos energías divinas, ese pulsar de esas energías. Excelente. ¿Quién más? Es vida que se da con el vibrar. Y el vibrar es movimiento, es frecuencia. Así lo asocio. Totalmente. Las frecuencias viajan, se mueven, ¿cierto? El sonido, para que pueda llegar a nuestros oídos, cuando alguien habla, expresa, tiene que tener un movimiento, tiene que viajar, tiene una frecuencia. Muy bien, Jorgito, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Pues querida Madre, también el danzar, de esa manera también nos conectamos amorosamente. Ay, eso es cierto, eso es cierto. La danza te inspira. La danza hace que el fluido de tus brazos, de tus piernas, de tu cuerpo, de tu cabeza, de tu cabello, es una forma de meditación en movimiento.
Es muy hermoso. Por eso hay una técnica oriental que se llama el Tai Chi, que realmente expresa ser la danza en el movimiento, una forma de meditar y de expresarse, el cuerpo, el ser, el alma. Es muy hermoso. Así es. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos con una siguiente pregunta. Entonces, ¿qué sucede cuando nos detenemos? Puede ser por miedo o por desconexión. Cuando nos desconectamos, cuando simplemente andamos en modo automático. Respiramos automáticamente, nos movemos porque tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a hacer diligencias, corremos y estamos en modo automático, no en un movimiento consciente. ¿Qué sucede ahí? Sigues habiendo el movimiento, o sea, porque como siempre se ha dicho, todo es energía. Y la energía de por sí es movimiento, es fluir, es vibrar. Entonces, es un movimiento, pero como tú mismo lo dices, sin conciencia, sin estar completamente presente, pues, en vivir, en respirar, en vivir el día a día, siempre en el presente. Entonces, pienso que es eso. No hay conexión, ¿cierto? No hay un sentido, no hay un momento, no hay una integración, no se unifica la mente con el corazón. Hay un movimiento desordenado, hay un movimiento simplemente porque sabemos que tenemos la facultad en nuestro cuerpo de movernos, pero es completamente un movimiento en baja frecuencia. Y los elementales nos lo enseñan, todos los elementales de la Madre Tierra. Entonces empezamos a analizar por qué los elementales representan en ellos mismos el movimiento. ¿Por qué necesitan del movimiento para existir, para manifestarse? Porque el agua necesita el movimiento, el agua, el fuego, el aire, la tierra. Por la energía. Energía, muy bien. Porque necesitan sincronizarse con el cosmos, con el universo. La Tierra tiene sus movimientos, ¿verdad? Su rotación, su traslación, y es constante. Y marca exactamente las horas de un día, de la noche, del día. El agua necesita fluir, necesita movimiento para interconectarse entre los lagos, las lagunas, las cascadas, finalmente moverse hacia el mar, hacia el océano, para tener un fluido correcto. ¿Qué pasaría dentro de nosotros si nuestras aguas internas, si nuestra sangre no tuviera su movimiento? Se estanca, se daña. Es como cuando uno deja un vaso de agua en un recipiente, a los días ya no es agua limpia, es como que como que se tranca, se contaminan, por decirlo de alguna manera. Y entonces... Sí, ¿quién iba a hablar, Jorgito? Sí, se descompone agua, no oxigena, no guía, no cambia, se mueve, no se radicaliza. Correcto, entonces no necesitamos conectarnos a algún sitio para que nuestras aguas internas se muevan. Es tan perfecto en nuestro cuerpo que el bombear del corazón hace automáticamente que esa circulación se mueva, ¿no? Y entonces cuando no sucede esto, pues empieza el cuerpo a tener problemas. Y si nos damos cuenta que eso sucede dentro de nuestro cuerpo, que hay ese movimiento, es porque el cuerpo forma parte del universo y es
la biología perfecta. Y entonces la tierra, que es un cuerpo también, dentro de todos y cada uno de sus elementales, debe haber el movimiento. ¿Para qué? Para sincronizarse perfectamente con el universo, con el cosmos. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo es una unidad todo. ¿Por qué entonces el movimiento es una constante universal? Desde nuestros propios átomos hasta las galaxias. ¿Cuál sería esa respuesta? Llegando a este punto. ¿Por qué el movimiento es una constante universal? A ver. Porque pide la luz, es vida luz. Conecta. Porque debemos realmente ser conscientes de que estamos conectados. Todo en una perfecta sincronía, todo es movimiento y todos los elementales requieren del movimiento para manifestarse. Entonces comprendemos que si las aguas de Gaia se mueven, nuestras aguas internas se mueven. Si el aire alrededor de Gaia necesita moverse para llevar el oxígeno, dentro de nuestro cuerpo necesita ingresar ese movimiento, esa respiración que nosotros mismos intencionamos cuando lo hacemos de manera consciente, no automática. Y cuando eso sucede, empezamos a alinearnos y a tener una conexión. Y entonces nos damos cuenta que para que haya luz debe haber movimiento para el sonido. Y en todos nuestros cuerpos sutiles se requiere para que todos se encuentren en perfecta sincronía. Pero como nos olvidamos de que tenemos cuerpos sutiles, solo nos fijamos a veces en el físico, y al físico simplemente lo determinamos como una materia que está ahí, que es una biología, y siempre en la mente normal del ser humano siempre lleva presente es que esa biología se va deteriorando y que va a llegar un momento en que caduca. Porque así, de esa manera, se ha ido llevando la mentalidad. Pero cuando nosotros hacemos conexión y logramos integrar todos los elementos, tanto del cosmos como de la madre tierra, podemos llegar a tener un perfecto equilibrio en nuestro ser. Y entonces observamos que decimos que nos movemos de manera automática normalmente, ¿cierto? Y eso mismo también sucede en la madre tierra. La madre tierra siempre está en un movimiento, en su red telúrica, en los movimientos de la tierra. Y lo requiere, ¿por qué? Porque necesita que esos canales de energía se movilicen por todo el planeta, todo lo que conocemos como las líneas ley, todos esos puntos de nodos donde se interconectan. Para que haya el fluido necesita que haya movimiento. ¿Qué pasa cuando un cuerpo humano se queda completamente quieto? ¿Qué pasa con su cuerpo? Se deteriora. Se deteriora. Todo en general, el sistema muscular. Se rigidiza. Se hace más rígido, menos flexible, menos movimiento. Entonces el movimiento de una forma es fundamental, por eso siempre se invita a hacer o tener una disciplina de ejercicio, porque si el cuerpo se mantiene quieto, una persona mantiene todo el tiempo sentada o todo el tiempo acostada, pues su cuerpo realmente lo va a sentir el impacto. Entonces el movimiento es completamente necesario, al igual que en la madre tierra, para que todos los canales de energía realmente fluyan. Ahora, ¿cómo podemos llevar el cuerpo a un nivel más alto cuando lo hacemos con conciencia? Cuando, por ejemplo, hacemos el movimiento de la respiración consciente.
cuando la tomamos, cuando la integramos, la llevamos a diferentes puntos de nuestro cuerpo, puede ser a nuestro corazón, a nuestro abdomen, a nuestros pulmones, a nuestro cerebro. Hacemos un movimiento en la respiración y el cuerpo dice, ay, al fin este ser está tomando, acá el jefe, la jefa, está tomando conciencia. ¿Cuánto necesitaba yo de este momento? Entonces el movimiento es el lenguaje del cambio, del ritmo natural de la evolución. Sin movimiento no hay transformación. La quietud absoluta sería la muerte completa del flujo. Entonces, vemos la importancia del movimiento en toda su expresión y en toda su expansión. Los sabios de Lemuria y de Egipto sabían que el movimiento es una oración en acción, una manera de conversar con el universo. Cuando nosotros hacemos el enraizamiento, y esto lo adecuamos hace algunos meses atrás al enraizamiento, ¿qué movimiento hacemos en el enraizamiento para poder hacer una conexión profunda? Y que lo usaban los sabios. Dime. A la derecha. Muy bien. Mover el hueso sacro. ¿A dónde queda el hueso sacro? La base de la columna. Muy bien, arribita del coxis, ahí en esa parte donde inicia como la parte de atrás de la cadera, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Vamos a alinear nuestra espalda y vamos a ir al hueso sacro. Y entonces recuerdan cuando niños que jugábamos a la hula hula, que cogíamos esa esfera y la ingresábamos y empezábamos a hacer el movimiento de la hula hula. Y vamos a hacer ese movimiento así. ¿Y qué magia tiene el hueso sacro? Lo estamos haciendo, pero ¿qué significa? Ese es un punto donde a través de los movimientos, no cualquier movimiento, sino ese movimiento serpentino, puede ayudarnos a elevar mucho más nuestra conciencia. Esos antiguos sabios lo sabían y todos los alumnos de las escuelas iniciáticas lo sabían. Las danzas antiguas que se hacían en espiral, que sacudían la base de la columna, activaban ese centro de poder. No era una sola expresión artística o una expresión seductora. El propósito realmente era activar el cuerpo, abrir el cofre de los secretos del cuerpo y prepararlo para sublimar la energía, que es lo que nosotros hemos trabajado mucho en el servicio planetario. Forma parte de nuestro diario, sublimar la energía. Entonces este movimiento del sacro reactiva un código original en el cuerpo. Se sabía que todo comenzaba desde la base de la columna. Y en las escuelas iniciáticas de Egipto sobre todo, se le conocía como el jet, o ese símbolo del eje de la vida, donde todo se depositaba ahí, la serpiente, la kundalini, y que tú la podías extender, activar, mover, sublimar, elevar a través del hueso sacro. Entonces entender que dentro de nosotros hay mecanismos naturales para expandir la conciencia, porque desde la raíz puedes acceder a otras realidades, sin intermediarios, sin dogmas, sin verlo como una expresión en la cual se vuelve una forma de sacrificio. No, es poder conocer dentro de nuestro propio cuerpo cómo hay movimientos que activan conciencia. Y pues el hueso sacro es uno de esos huesos olvidados, pero tiene la capacidad de hacerte libre desde adentro. Entonces es un movimiento que no es un ejercicio físico realmente, sino que se convierte en una alquimia.
Es ese punto donde la espiritualidad se hace de manera tangible. Es decir, tú puedes activar mecanismos dentro de tu cuerpo para activar mucho más el alma. Entonces es que ese acto se convierte realmente en un rito. Y el sacro es un verdadero portal. Se le conocía en las escuelas iniciáticas como el eje de lo invisible, el jet. Y ahí vemos que nuestro cuerpo no es solamente una estructura biológica, sino es una arquitectura sagrada. No es solamente una estructura, un avatar que contenga el alma, sino que hay un comando olvidado dentro de él, no uno solo, varios comandos. ¿Cuál es el siguiente movimiento que nosotros hacemos en el enraizamiento en nuestro cuerpo? ¿Quién lo recuerda? Hay otro movimiento que hacemos que es un mudra. Pues yo iba a mencionar las espirales. Muy bien, las espirales. Ajá, el movimiento. Muy bien, la lengua en el paladar. El Kachari Mudra. Y es un movimiento, al elevar la punta de la lengua, haces un movimiento sagrado. ¿Por qué? En el momento en que tú activas el sacro, y el sacro se mueve y se eleva por toda tu columna vertebral, ¿cierto? Y llega a la parte superior de la columna que le decimos en el cuello o la nuca, conecta con tu nervio vago. Y el nervio vago es el centro de cómputo sagrado. Entonces cuando tú elevas la punta de la lengua, conectas con la pineal, activas la pineal en ese momento. Todo lo que sucede, toda esa sabiduría olvidada. ¿Y qué otro tipo de movimientos sagrados hacemos en nuestro cuerpo? Les doy ahí un empujoncito. Se hace con las manos. ¿No? El mudra, los mudras. Los mudras. Los mudras. Y entonces nosotros lo que hacemos normalmente es que hacemos diferentes movimientos en nuestros dedos, en nuestras manos. Pero normalmente en la India, para hacer los mudras primero se hace una expresión con los brazos y con el cuerpo. Se danza primero. Se mueven las manos, los dedos, se elevan hacia arriba, se conectan con el corazón, se expanden. Y luego de hacer un movimiento sagrado que no requiere mayor técnica, sino lo que el alma expresa, lo que el alma siente, entonces empiezan a realizar determinados mudras que tienen un significado, unas conexiones específicas. Entonces, por eso danzaban, giraban, respiraban conscientemente, trazando geometrías con sus cuerpos, con sus manos. ¿Qué se logra cuando se hacen danzas y vamos a viajar un poquito al África, en esa alegría de las tribus africanas, en esos bailes y en esas danzas? Cuando se hacen esos movimientos en las danzas africanas, que se hacen toques fuertes con los pies, son pulsos de energía que se hacen desde el cuerpo, desde la vibración del corazón, del alma, con toques específicos hacia la madre tierra, como pulsos de tambor. Mover es energía. Cuando el cuerpo se mueve con conciencia, los canales se abren, las memorias que están atrapadas se liberan y los chakras giran en su frecuencia natural y la energía vital vuelve nuevamente a circular. La tierra se mueve, su núcleo siempre pulsa, sus placas en todo momento se desplazan
y sus mares siempre están en movimiento. Y si observamos el cielo se mueve, ¿cierto? Nuestro cielo siempre vemos, si tomamos un momento para simplemente colocar nuestra mirada en el cielo, vemos el movimiento, las nubes, todo se mueve. Los planetas giran, las estrellas nacen y también mueren en ciclos de renovación. Cuando se abren esos muy conocidos agujeros negros, que es un movimiento que también hace parte del reciclaje del universo. Y nosotros los seres humanos nos movemos, no solo nuestro cuerpo, también movemos nuestra mente a través del pensamiento. También movemos las emociones. Las emociones tienen tanto impacto dentro de nosotros que logran que se muevan nuestro cuerpo. Se puede observar en el rostro de una persona el tipo de emoción que puede estar sintiendo en ese momento, porque hay un movimiento en los músculos que lo expresa. Y el espíritu se mueve, indudablemente. Entonces observamos cómo el movimiento es la danza de la luz, pero también es la danza de las sombras, lo que se conoce, no porque las sombras sean malas ni porque no las tengamos que olvidar, pero en el oriente el movimiento se relaciona mucho con el yin y con el yang, con esa parte de luz, esa parte oscura, pero no viéndolo como tengo que desechar una de las dos. Siempre ha sido la invitación a abrazar nuestras propias sombras para poder liberar en calma, en tranquilidad. Cada respiración es un viaje y cada paso que damos es una forma de afirmar a la vida y al cosmos que estamos ahí. Cada paso que tú das, cada huella que colocas en el planeta, es una forma de mandar el pulso de tu vida al cosmos y te reconoce y sabe que estás ahí. Así que el movimiento es realmente sagrado. ¿Alguien desea compartir? La maestra. Sí. Maestro, adelante. Pues, la eternidad es una constante de movimiento, en equilibrio, en armonía. Visualicemos el símbolo de la eternidad. ¿Cuál es el símbolo de la eternidad? Es el código que nos representa la eternidad. ¿Cuál es? ¿El infinito? Es la eternidad. ¿Cuál es el símbolo del infinito? El 8, con certeza, el 8. El 8, la eternidad. Es un flujo eterno. La energía es un flujo eterno, continuo. Ese flujo eterno, continuo, que es la eternidad, es la interacción del divino aspecto de la divinidad madre, divino aspecto, el polo negativo, divino padre, el aspecto positivo, ¿sí? La ley universal de la polaridad. Me parece importante hacer este aporte para el reconocimiento. La ley universal de la vibración es un reflejo, es un resultado. La vibración es un resultado de la ley universal de la polaridad.
Esto es importante resaltarlo para reforzar nuestra conciencia de la unidad del campo unificado de las fuerzas. A propósito, precisamente, del plan del éter, el quinto elemento, la polaridad, la interacción de la atracción que se ejerce entre el polo negativo y el polo positivo, en la unión, ¿sí? En la unión se manifiesta el flujo y el reflujo, esa unión que permite el movimiento es cuando se unen los polos, la atracción de los polos es la que genera el movimiento, sí, la fuerza, la acción, el aspecto positivo y del aspecto negativo. Sí, el aspecto negativo no como tinieblas, el aspecto negativo como el aspecto que atrae, sí, porque es una verdad, el femenino atrae al masculino, esa fuerza de atracción es la que hace que la luz vaya al centro. La fuerza de la atracción, el 8. Fíjense que el 8 es esa expansión, la fuerza de la expansión de la luz, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Vuelve al centro, pero ¿qué pasa? Vuelve y se expande. Ahí está el corazón, va al centro y se expande. Ahí está la respiración, inhalas, vas al centro y ¿qué pasa? Expandes. Ahí están tus manos, ¿qué pasa? Las cierras, pero las cierras, las abres ¿para qué? Para cerrarlas, ¿sí? El tomar, el entregar, el acto de amar, ¿sí? Tomas, ¿sí? El acto de abrazar, expandes para tomar. ¿Para qué? Para dar. Es una constante, eso es, podemos decirlo, todo movimiento es un fractal de expresión de la eternidad, sí, de expansión y de volver al centro. Es las fuerzas de la vida, las dos fuerzas de la vida son las fuerzas que nos llevan al centro. Sí, inhalamos, tomamos aire, vamos al centro, decimos vamos adentro, vamos a corazones. El aspecto magnético, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ley universal de polaridad, debemos de qué? De entregar, debemos de qué? De expandir, entonces se manifiesta la luz, la luz es la que se expande. ¿Sí? El aspecto divino crístico masculino es el que se expande. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esa expansión está equilibrada, está regulada por la ley universal de polaridad en que es necesario ¿qué? ¿Volver a qué? Ir al centro. Y ahí está el 8, y ahí está el movimiento de la eternidad. Lo que hay que subrayar en esta comprensión es que ese flujo perfecto, esa expresión de ese flujo de las energías de ir al centro, era expandirse, esa lógica de movimiento de la danza de la eternidad, ¿sí? Ir adentro, expandirse, ir al centro, expandirse, ir al centro, expandirse, ese movimiento de latido perpetuo
es amoroso, es armonioso, es en equilibrio, es en unidad. Eso es lo que habría que resaltar, que ese movimiento, esa danza de la expansión y el ir al centro, expandir esa danza, ese movimiento, que más que circular es un 8. El movimiento perfecto está en la expresión 8. Cuando hagamos el movimiento del coxis, realmente es un 8. El movimiento de ascensión de las energías sagradas de la Kundalini, ¿sí? Es en espiral, es un 8, es un perfecto 8. Sí, es espiritual, movimiento espiritual, movimiento armónico y movimiento de expresión de unidad. ¿Por qué de expresión de unidad? Porque va siempre, sí, al centro, siempre va al centro, siempre volvemos al centro. Sí, la unidad. Cuando respiramos en armonía, cuando respiramos en paz, entonces en la expresión de la luz, estamos respirando en paz, estamos emanando luz, estamos emanando armonía. Aquí es interesante profundizar un poco en el sentido de que hay una expresión de la quietud que es espiritual y que es sabio porque los textos sagrados, la sabiduría nos invita, la expresión es muy clara, dice, estate quieto y saber que Dios es Dios. Y sí, una estrategia, un aspecto de la sabiduría es saber esperar, la paciencia, el saber esperar, la quietud. Sí, hay una quietud, la calma, que es una expresión de sabiduría, una expresión de manifestación del equilibrio. En la unidad podemos expresar la quietud, en la unidad podemos expresar la calma, en la unidad de las fuerzas podemos expresar la idea, en la unidad de las fuerzas y solo en la unidad de las fuerzas podemos expresar la paz. Fíjense que la preocupación, el desasosiego, la desazón, la inquietud, la falta de la paz es un movimiento, pero es un movimiento que no es un movimiento armónico, es un movimiento desfasado del centro, es un movimiento de la expresión de la energía por fuera del equilibrio. Es interesante como el movimiento hacia el centro, el movimiento del equilibrio nos lleva a la quietud, nos lleva a la calma. Y la importancia de poder expresar la calma, de poder expresar la quietud, de poder expresar el silencio, es que entonces cuando hacemos silencio y expresamos la fuerza del magnético, atrae la luz se manifiesta, la luz se revela del corazón y entonces ahí se produce el susurro del alma. Y entonces Dios te habla cuando tú logras ese quietud, cuando tú logras ese silencio, cuando manifiestas la fuerza del corazón magnético, universal, necesariamente. Entonces se manifiesta la luz, se manifiesta Dios.
hermoso, ¿cierto? Interesante. Solo era con el ánimo de complementar, sin la comprensión del sagrado elemental, el movimiento como una expresión, como un resultado de la unificación, de la conciencia de unidad, de equilibrio, de las fuerzas de la vida. Gracias, maestra, por brindarnos la reflexión. Gracias. Ajo. Gracias a ti, maestro. Gracias por ese aporte tan valioso, tan lindo. Y al escucharte, expresaba y observaba en cada palabra que compartías lo hermoso que es realmente poder observar, ser tan buenos observadores y darnos cuenta que todo forma parte del mismo Creador, de esa misma fuente divina. Y ahí es donde digo, no podría yo comprender cuando una persona dice que Dios no existe. Porque si alguien expresa de esa manera es porque es muy mal observador, porque no se da cuenta de las corrientes de la vida, de lo maravilloso y precioso que es la unificación, la unidad en el todo, donde todo es una expresión del amor divino. No somos producto de un pim pam, de una explosión, sino de una emanación de luz, de amor. Entonces, ¿cómo podría alguien atreverse a decir que Dios no existe? Que no hay un creador, que no hay un hacedor en el amor. La invitación, cuando se habla de la quietud, es el parar al ritmo de la vida, al correr de la vida, para poder sentarnos o simplemente observar alrededor y darnos cuenta de que somos producto del amor, de una fuente divina de amor, que nada está por encima de ella, absolutamente nada, que lo es el todo, que vive dentro de cada corazón, dentro de cada ser sintiente, y que es la expresión más preciosa, más amorosa, más amplificada, más expandida de lo que significa la vida. Y con la reflexión y con la enseñanza que nos da el maestro, nos muestra esa unificación de las energías, ese yin, ese yang, ese movimiento. Si observamos la llamatrina, la sagrada llamatrina, vemos que es una danza de movimiento, que está ese rosa, que es la energía del divino crístico femenino, ese azul zafiro, la energía del divino crístico masculino, y en el centro el producto, el hijo, esa llama dorada, que hay un abrazo de amor sublime en ese hijo, en ese producto, y que se eleva. Cuando reflexionamos de lo que somos realmente, de quiénes somos, la conclusión más fácil a la cual podríamos decir es: somos materia, venimos acá a experimentar. Pero cuando tú profundizas en lo más amplio de tu ser y de tu corazón, te das cuenta que lo que tú eres producto del amor, de un gran amor. Bueno, familia, ha sido ese momento de reflexión muy lindo, muy de poder integrar, de poder conectar, de poder llegar a esos puntos maravillosos. Y ahora vamos a ponerlo un poco más en práctica. Así que los invito a todos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a conectar con la postura de nuestra columna vertebral, vamos a subir nuestros hombros, los vamos a enviar hacia atrás para adecuar, ajustar nuestra columna, pero al mismo tiempo que sea una postura cómoda, agradable, que te sientas muy bien, en una muy linda conexión.
Y vamos a tomar una respiración suave, profunda. Llévala al centro de tu corazón. Sostenemos, expandimos. Visualizamos ese corazón como se forma una preciosa esfera dorada que empieza a amplificarse suavemente alrededor de nuestro cuerpo. Exhalamos suavemente. Y ahora tomamos una segunda respiración suave, profunda. Y al llevarla al corazón la vamos a mover hacia nuestro abdomen. Llévala hacia tu abdomen, sosténla. Sostenemos la respiración, expandimos. La subimos nuevamente a nuestro corazón y liberamos suavemente. Muy bien. Vamos con una tercera respiración, suave, profunda, al corazón. La sostenemos en el corazón. Ahora intenciona, muévela hacia tu cerebro. Súbela, expande, amplifica, ilumina. La bajamos nuevamente a nuestro corazón y liberamos suavemente. Muy bien, ahora vamos a llevar nuestra atención hacia la planta de nuestros pies. Y vamos a observar cómo en la planta de nuestros pies se activan las raíces, esas raíces cristalinas. Son cristalinas con una frecuencia dorada a su alrededor. Y observamos cómo las raíces se dirigen hacia nuestro chakra estrella de la tierra, que se encuentra a 50 centímetros por debajo de la superficie del suelo. Y seguimos en esa conexión en el chakra estrella de la tierra, conectándonos con la madre Gaia. Y seguimos descendiendo hasta el corazón de la madre tierra. Siente cómo la energía de esta conexión con el corazón de la madre tierra es esa energía del amor profundo de la madre que te reconoce, que te recibe amorosamente, que se alegra de esa visita de su hijo, de su hija, que conectas esas raíces al corazón de la Pachamama. Y el día de hoy, la Madre Tierra nos otorga la energía del verde esmeralda, la energía líquida del cristal esmeralda. Y observa cómo esa energía empieza a subir por este canal de luz que has activado a la velocidad del pensamiento. Y llega al chakra estrella de la tierra, empieza a alimentar tus raíces nuevamente. Esa energía verde esmeralda sube, empieza a ascender por tus piernas como un río completamente de luz líquida, esmeralda. Vamos a tomar una respiración suave, sintiendo, ayudando con el movimiento de la respiración al fluido de la luz que sube y alimenta todo nuestro cuerpo. La sostenemos por un momento y exhalamos suavemente. Y al exhalar suelta todo lo que esté detenido, estancado. Todo aquello que no tenga movimiento dentro de ti. Todas esas emociones, todos esos pensamientos que se arraigan, que quedan sujetos a ti y que no se liberan. Vamos a tomar otra respiración nuevamente y observa ese movimiento. Observa cómo sube, cómo se estabiliza. Y
toma, entrega a través de la exhalación todo aquello que sientas que se ha quedado estancado en tu vida. Y vamos a llevar nuevamente nuestra atención hacia nuestro hueso sacro. Por ahí hay un micrófono abierto, vamos a cerrar micrófonos. Vamos al hueso sacro y vas a colocar toda tu atención en el hueso y empezamos a hacer ese movimiento circular a la derecha, ese movimiento serpentino. Suavemente haz ese movimiento y siente cómo el movimiento empieza a ascender por toda tu columna vertebral. Empiezas a hacer ese movimiento, esa danza, empieza a subir por toda tu columna. Y lo llevamos hacia nuestro nervio vago, la parte superior de nuestra cabeza, en la parte posterior. Vamos a elevar la punta de la lengua al paladar, pero la vamos a llevar hacia atrás, a esa parte blanda de tu paladar, en la parte de atrás. Y conectamos el movimiento que has ido subiendo, lo conectamos con tu lengua en la parte superior. Y observa y siente cómo la energía del movimiento también conecta, llega hacia tu lengua. Y observas que la lengua se eleva como esa serpiente también para recibir la energía del movimiento del hueso sacro. Muy bien. Y sostenemos por un momento y conectamos esta energía en nuestro corazón. La llevamos a nuestro corazón. Muy bien. Ahora vamos a hacer un siguiente movimiento. Vamos a extender nuestros brazos a los costados. Y ahora empieza a mover tus dedos desde el meñique. Mueves y pasas el movimiento al siguiente dedo, al anular. Y el movimiento se pasa hacia el corazón, hacia el índice, hacia el pulgar. Mueve todos tus dedos. Y ahora al mover también tus dedos, con ellos mueve las muñecas de tus manos. Y ahora sube y baja tus brazos, como si fueran olas en el mar. Y observa cómo el movimiento se va concentrando suavemente hacia tus hombros. Llega a tu cuello. Y pon en movimiento tu cuello, sin dejar de mover los dedos, sin dejar de mover las muñecas, los brazos. Ahora invitas a la danza a tu cuello. Y ahora invitas a la danza a todo tu tronco, tu cadera, tus piernas, tus pies. Siéntete libre. Siente ser el elemento del movimiento en el cosmos. Siente cómo tu cuerpo se convierte en una sinfonía. Adecúa el movimiento. Cada uno de tus cuerpos sutiles se mueve contigo, con el cuerpo físico. Alza tu mirada, alza tu rostro, eleva esa mirada al cosmos. Formas parte de los elementales, de los sagrados elementales del cosmos. Deja que el cuerpo encuentre su propio ritmo, natural, sin forzar nada, sin pensar que voy a mover, simplemente que fluya.
qué bien se siente, ¿verdad? Qué rico se siente. Y si tienes una vela encendida en este momento, puedes observar el movimiento de la vela y conectas con ella, con ese fuego. Y empiezas a interconectar el alma, el espíritu. Muy bien. Y tomamos una respiración suave, integrando este sagrado movimiento, esa pequeña y sabrosa danza del ser. Y en ese movimiento vamos a visualizar con los ojos cerrados una corriente de energía dorada de color turquesa que empieza a bajar como una danza en espiral, que fluye desde el centro del universo y baja y te envuelve. El universo hoy desea danzar contigo. Y sientes esa espiral que te abraza, la recibes, puedes moverte con ella, unificarte con esa danza. Esa corriente es el movimiento sagrado del cosmos, el pulso que todo lo crea. Y observa cómo esa danza suavemente en ese abrazo, al respirar suavemente, ingresa dentro de ti. Así que empiezas a sentir esa danza que ingresa, ese dorado turquesa que ingresa en tu ser y que activa todos tus elementos internos. Activa el agua de tus emociones y empieza a fluir mucho más. Empieza a ser una corriente limpia, cristalina y en un perfecto movimiento. Son esas emociones que se logran adecuar, se logran unificar, se logran equilibrar. Y esa danza dorada que ha bajado y está ahora dentro de ti, en ese dorado turquesa, toca el fuego de tu voluntad. Tu voluntad se enciende. Sientes que tienes esa fuerza, ese fuego, esa vibra de tu voluntad. Muy bien, y esa sagrada danza dentro de tu cuerpo ahora va al aire de tus pensamientos, que los limpia, los purifica. Tienes una mente más clara. Cuidas mucho más lo que ingresas a tu mente. Y ese turquesa y ese dorado hacen esa limpieza y se siente que el movimiento de ella hace que esa mente brille. Y en ese movimiento interno ahora toca el elemento de la tierra de tu cuerpo. Y entonces observas que en el movimiento tu cuerpo se vuelve más flexible, se mueve de una manera continua, hay más movimiento, tus articulaciones se sanan, se iluminan, agradecen el regalo que hoy has traído para él. Y ahora ese movimiento se dirige a tu garganta, al sonido de tu voz, a esa voz que vibra con más claridad, que cada palabra que tú expresas, la intencionas y la limpias del ego. Y te anclas a tu divinidad y solicitas a esa divinidad que vive en ti, que la expresión
de tu palabra sea su expresión. Que sea Padre, Madre Dios, que se expresa a través de ti. Permite que todo tu ser entre en la danza de la creación. Y ahora te das cuenta que tú mismo, tú misma, eres la espiral, eres el giro, eres la respiración de la vida, eres el movimiento que une el cielo y la tierra. Y cuando se dice la quietud, es para poder integrar y equilibrar. Y ahora vamos a entrar en la quietud. Vas a colocar tus manos sobre tus piernas hacia arriba, las manos, la palma de las manos. Y tomamos una respiración suave. Y decretamos: yo soy el flujo del universo. Yo me muevo en armonía con la fuente. Y observa que eres esa espiral sagrada, que eres el movimiento y el flujo total del cosmos dentro de ti. Siente cómo la energía fluye libremente por todos tus canales. Se conecta libremente en cada nodo de tu cuerpo. Y observas que no hay bloqueos, no hay detención, todo fluye en un solo movimiento puro y consciente. Y aquí los maestros nos van a empezar a entregar los decretos del día de hoy. Vamos a tomar una respiración en unidad todos. Yo soy el movimiento divino que sostiene la vida. Mi energía fluye libremente en perfecta armonía con el universo. El movimiento activa mis aguas, mi fuego, mi aire, mi tierra, mi sonido, mi éter. Yo soy danza, yo soy flujo, yo soy evolución constante. Cada célula de mi cuerpo vibra y se renueva con la corriente de la creación. Muy bien. Nuevamente vamos a tomar una respiración suave para recibir el mensaje del día de hoy que nos entregan nuestros sagrados maestros de luz, nuestras jerarquías espirituales, nuestros consejos espirituales, nuestros guías y maestros. Vamos a tomar esa respiración en unidad. Amada alma, nada en la creación permanece inmóvil. El todo danza en espirales infinitas. Nosotros formamos parte de ser los guardianes del movimiento, los vórtices vivos de la fuente. Existimos en cada giro del viento, en cada ola del mar, en cada órbita de los soles. Somos el pulso que expande la creación y la contrae en amor. El universo no avanza en línea recta. El universo siempre se mueve en espiral en sentido horario, como una flor que se abre y se repliega. Así también es tu alma. Cada experiencia que vives es una vuelta más en la danza de ascensión. Cuando te resistes al cambio, detienes el flujo de la energía y sientes peso, dolor o confusión. Pero cuando fluyes, cuando te permites moverte con la vida,
El universo entero te acompaña en sincronía. Mira a Gaia. Su sangre son los ríos. Su respiración es el viento. Su voz son los truenos. Su corazón late en cada volcán. Ella nunca se detiene. Ella enseña que el movimiento es la oración más pura. Hoy los acompañamos, amados hermanos de la luz. Hoy les decimos que se muevan con conciencia, que caminen como si danzaran con la fuente, como si tomaran al Padre y a la Madre en una celebración de familia y bailaran, danzaran, cantaran, conectaran sus manos, sus abrazos, sus risas. Dejen que cada paso sea una ofrenda, que cada respiración sea un canto, cada movimiento una invocación de la vida. Así, amados y sagrados hermanos, liberan las memorias antiguas y restauran el flujo original de su energía. Cuando todo dentro de ustedes se mueve en armonía, tú, amado hijo, amada hija de la fuente, eres el río de la creación y nada puede detener tu expansión. Bendito seas, hijo, bendito seas, hija del movimiento sagrado, porque ustedes son el flujo que une los mundos. Con amor, los guardianes del movimiento sagrado y del flujo de la energía del cosmos. Muy bien, amada familia. Qué hermoso mensaje. Sagrado mensaje. Gracias, gracias, gracias. Así, tomamos una respiración suave. Integramos el movimiento, los decretos sagrados, el mensaje sagrado que hemos recibido en el flujo de la vida, que a partir de este momento la conciencia de cada uno de estos seres, hijos amados de la fuente, se conecte en un fluido más consciente de su unificación con el cosmos. Y así, de esta manera, damos gracias a Padre, Madre, Dios, la fuente divina que todo lo es, a la Sagrada Madre Tierra, a la Pachamama hermosa. Damos gracias a los guardianes del movimiento del cosmos. Damos gracias a nuestro yo superior, a nuestro yo soy. Damos gracias a los maestros sagrados, a los guías divinos, a todas las jerarquías de luz que siempre nos acompañan, nos cuidan, nos protegen, nos asisten. Y en completa armonía, amor y luz, decretamos que así es, hecho está, decretado está. Gloria a la fuente divina por toda la eternidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. 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 Amén, amén, amén. Gracias, 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 mi amada maestra. Amén. Amén.